Buenas, ¿cómo están? Hoy voy a probar dátil chino. El dátil chino es el fruto seco del azufaifo, ginjol o jujuba, cuyo nombre científico es Sisyphus jujuba. El azufaifo es un arbolito frutal de origen asiático. China es uno de los países que más lo consume. En China este fruto es muy importante, ya que se lo emplea en la medicina tradicional china. Lo increíble de los frutos de la azufaifo, ginjol o jujuba es que estos frutos tienen dos sabores y dos texturas en un solo fruto. ¿Y por qué digo que estos frutos tienen dos sabores y dos texturas diferentes en un solo fruto? Porque estos frutos, si se los consume recién maduros, tienen una textura y un sabor únicos. Pero luego, si se los deja secar, como este caso, ya tienen otra textura y otro sabor diferente a que cuando lo consumimos recién maduro. Increíble. Para el que no conoce la Sufaifo, les voy a dejar unos videos al finalizar este muy interesantes. Tenemos varias recetas y varios videos hablando sobre este frutal asiático. Quédense porque tenemos varias recetas muy interesantes, como arrope, batido, helado y un video muy especial haciendo una decocción de los frutos de dátil chino. Y al finalizar les voy a dejar un video de cuando probé esta fruta, pero en el estado recién maduro, momento donde agarra una textura y un sabor muy diferente a la que voy a probar ahora. Bueno, y antes de dar vuelta a la cámara para pasar a probar el dátil chino, voy a hacer zoom y les voy a mostrar un poquito más de cerca los frutitos, así lo ven más de cerca. Les cuento que esta fruta se parece en aspecto y en forma a una aceituna. Les cuento también que a la hora de comerlo hay que tratarlo como una aceituna a este frutito, porque por dentro tiene un carozo muy parecido al de las aceitunas. Bueno, ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta delicia. Bueno, llegó el momento que estaba esperando, el momento de probar este fruto llamado dátil chino. Ya habiendo pasado por el placer de haber probado su fruto maduro, ahora me toca probar en este estado que es seco. Vamos a ver qué tal está, ahora les paso a contar. Mm. Como les dije, se come como una aceituna, tiene este carozo. Mm. Mm. Una delicia. Voy a comer dos o tres, los voy a disfrutar y luego les voy a hacer un resumen del sabor que es increíble, una delicia. Mm. Está buenísimo. Esto está... Te puedes comer kilos de esto. No te vas a cansar. Mm. Son muy estables en cuanto a sabor y dulzura. No encontrás uno que sea menos rico o menos dulce. Son todos iguales. Deliciosos todos. Bueno, voy a dejar, ahora voy a seguir con eso. Cuando finalice este video, voy a seguir con eso que tengo en el plato. Porque esto hay que disfrutarlo. Mm. Con estas semillitas hice un video en especial de cómo sacarle dentro de esta cascarita que tiene, esta cobertura dura, igual a la aceituna, adentro tiene la semillita real para seguir multiplicando este frutal. Bueno, les cuento. El sabor es increíble, bien dulce. Se pone más dulce en este estado que recién maduro. Pero recién maduro tiene su dulzura muy buena. Solo que acá está más dulce. Se concentran bien los sabores, los azúcares. El sabor es mucho más concentrado también, más fuerte. Tiene una mezcla entre manzana, un poco con alcohol y mezclado con ciruela en pasa. La ciruela seca también, ciruela en pasa para hacer compota. Una mezcla entre esas tres cosas, podría decir. Entre manzana, pasa de ciruela y algo de alcohol.
se ve que se concentran, empieza como a fermentar esto y empieza a tomar un gustito alcohol, un poquito. Capaz que si eso lo dejamos más tiempo, tiene más gusto a alcohol, no sé. El sabor está buenísimo, muy, muy rico. Pensar que este fruto, que es tan rico, que acá le estoy describiendo tan, tan rico, tan dulce, tan afrutado también, pensar que esto es muy importante dentro de la medicina tradicional china. Así que qué bueno que algo medicinal sea tan rico. Eso está buenísimo, es un placer. Esto cura y además es una delicia. Me hace acordar al arrope de chañar que probé hace un tiempo, hice un video que es considerado tradicionalmente una medicina, pero es una delicia. Lo probás y es una cosa que no podés parar de comer, pero a su vez medicina. Así que yo me voy a, como dije en ese video de la ropa de chañar, lo voy a poner en mi botiquín a la ropa de chañar y voy a poner dátiles chinos en el botiquín también. Descubrí una cosa muy importante el año pasado que estos frutitos me los regaló una señora muy amable, la señora Ángela, una amiga del canal. Descubrí algo muy importante con este fruto, con relación a este fruto. Ya cuando está en estado de dátil chino, se conserva muy bien en un recipiente de plástico cerrado dentro de la heladera. Estuve meses con estos frutos y no se pusieron feos. Es un buen dato como para que alguien, si tiene cerca la planta, los frutos empiezan a ponerse secos arriba de la planta también. Cuando uno los cosecha, acelera ese proceso, se van poniendo secos así en forma de dátil chino. Y luego si lo lleva a la heladera, como le dije, en un recipiente hermético de plástico, se conservan muy muy bien. Los puede tener meses que no se ponen feos. Es algo importante. Bueno, me voy a disfrutar ahora, ya voy a cortar el video, porque voy a disfrutar, tengo algo muy importante que hacer, que es disfrutar esos dátiles chinos que tengo servidos en el plato. Les voy a dejar varios videos en el canal. Acá visiten el canal. Les voy a dejar por acá abajo, en todos lados van a aparecer los videitos. Ahora al finalizar con todas las recetas que hemos hecho, datos de este frutal. El video muy especial es el de la decocción de los frutos de dátil chino, porque así lo utilizan mucho en China. Los venden generalmente así, secos, para consumirlos en decocción. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó el video, pónganle me gusta, que eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos, ya que YouTube los empieza a difundir y a multiplicar los videos, se los muestra a más gente. Suscríbanse al canal, también les pido eso, que también nos ayuda a seguir ampliando y difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Bueno, nos vamos a ver la próxima seguramente con alguna prueba de sabor o algo increíble. Bueno, me despido hasta la próxima. Nos vemos, gracias a todos por el apoyo. Chau, 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 chau. Chau.